PhD. Un poco breve del currículum. El profesor es parte de nuestra maestría en estructuras, patología y diseño sísmico. Es docente especialista en patología con maestría. Es docente e investigador, precisamente titular de la Universidad Católica de Murcia, y tiene a cargo varios artículos, papers, tesis y como investigador y relacionados en el área, ¿no? Profesor, le cedo la palabra para que continúe con el tema de patología e inspección de edificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Agradezco la invitación formulada por la UPB en su persona y a través de los colaboradores de Adriana y de Raúl para participar en esta charla, en este webinar, para dar a conocer algunos aspectos de lo que se puede tratar en esa maestría tan interesante que puede profesionalizar y puede ayudar a ser unos especialistas de futuro en los campos de la estructura enfocada al estudio, a la combinación de los esfuerzos sísmicos y también a los procesos de recuperación tras las lesiones que se pueden producir de todo tipo. Hoy para mí ha sido un día intenso porque empezábamos esta mañana con la entrega de unos premios, unos galardones a muchachos, a chicos y chicas de enseñanza secundaria, de unas olimpiadas precisamente sobre tecnologías de ingeniería y de arquitectura para fomentar nuevas vocaciones en la juventud temprana. Y esta tarde, aquí en España, unas horas antes de tomar contacto con ustedes en Bolivia, estaba en una asamblea del Colegio Profesional de Arquitectos, de las 2 que hacemos al año para hacer una revisión del estado de la profesión. Bueno, con todos los avatares que ahora mismo tiene tanto a nivel de trabajo como a nivel de preocupaciones sociales, como en muchas otras partes. Agradezco que la UPB cuente conmigo desde hace prácticamente 7 años y esa colaboración se va estrechando ahora con esta doble titulación que se presenta aquí. Me voy a centrar en un aspecto puntual de las patologías para que ustedes tengan bueno, pues una idea general de las materias que se van a desarrollar en esta maestría y puedan bueno, pues tener un contacto más estrecho con este tipo de materias. Vamos a estar unos minutos, alrededor de unos 30 minutos, poniendo una serie de esquemas y de ejemplos y después habrá unos minutos de coloquio para recibir cuantas cuestiones y preguntas tengan al efecto. Voy a compartir pantalla. Y vamos a hacer una presentación tipo PowerPoint con este título de Patología e Inspección de Edificaciones. Como pueden ver, son tan amables en la UPB que me ponen una foto de más joven, sin los efectos de estos años de pandemia. Bueno. Patología e inspección de edificaciones. ¿Qué significa el concepto de patología asociado al mundo de la construcción? Cuando patología
parece un término eminentemente asociado al mundo sanitario. Nos recuerda mucho al lenguaje médico, ¿no? Bueno, patología es un nombre colectivo que en nuestro campo agrupa todos los tipos de lesiones, daños, deficiencias, defectos que puede tener un elemento concreto de construcción o de edificación, que puede ser un elemento estructural, puede ser un elemento de envolvente o de cerramiento, puede ser un elemento de instalaciones o de acabado. Patología es el conjunto de esas lesiones o de esos daños y se debe enunciar, se debe nominar generalmente en singular, puesto que ya se trata de un nombre colectivo. ¿Por qué puede ser interesante aprender concepto de patología o patologías en la construcción? Bueno, porque muchas veces nos encontramos en el desarrollo profesional circunstancias que nos hacen tomar criterios de reparación, criterios de refuerzo, criterios de solucionar deficiencias en las estructuras o en elementos de la edificación que han sido afectados por movimientos estructurales, y es una materia que tiene una formación específica que requiere una serie de características y condicionantes que la hacen distinguirse de los conceptos generales de estudio de estructuras o de estudios de la construcción. Bueno, y desde el punto de vista de ustedes, de posibles nuevos alumnos o interesados en este tipo de formación, esto respecto de mi currículum, respecto de mi hoja de vida, ¿qué me puede aportar? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué puede incrementar ese currículum? Bueno, yo tengo una particular cariño, afición por determinados campos del mundo de la construcción que creo que son desarrollos futuros ineludibles. Y uno de ellos es, por supuesto, el mundo de la sostenibilidad y asociado a él el mundo de la conservación y el mundo de del mantenimiento de las construcciones. Creo que el mayor acto de sostenibilidad, el mayor acto de amabilidad con el medio ambiente es hacer que las infraestructuras, los edificios, las obras de ingeniería civil sobrepasen por una buena conservación, por un buen mantenimiento, por un buen diseño, los conceptos de vida útil que tienen ahora mismo. Estaremos facilitando un menor consumo de energía, estaremos facilitando una inversión mucho más rentable y estaremos, bueno, legando a las generaciones futuras elementos construidos en buen estado. Toda maestría o todo estudio de máster para mí tiene el concepto de un sumatorio de tres integrantes, de tres elementos. Se trata de ahondar en el concepto de investigación, lo que requiere un esfuerzo diferente. Por supuesto, se trata de adquirir conocimientos, de adquirir herramientas, con lo cual estaríamos hablando del tema de la formación. Y también tiene una vertiente muy importante profesionalizante de especialización.
El mundo futuro también de las tecnologías de la construcción, de la ingeniería y de la arquitectura va a requerir, como ya lo han hecho otros campos de la ciencia, pongo ahora mismo en analogía el mismo campo sanitario. Hoy en día es impensable, salvo en circunstancias muy precarias, el que determinadas dolencias o todas las dolencias de una persona sean atendidas por el mismo especialista médico, y para eso se crean distintos campos: internista, traumatología, otorrino, oculista, etcétera, etcétera. Pues yo estoy convencido de que cada vez más el incremento de las condiciones tecnológicas en la ingeniería requerirá de ese concepto de especialización y de que haya técnicos, haya arquitectos, haya ingenieros formados específicamente para ahondar en campos determinados, como puede ser un cálculo especial de estructuras o una recuperación de estructuras dañadas. Vamos a recorrer de una manera más o menos rápida 7 conceptos más un final de posibilidades de áreas de trabajo. Comenzaremos por las aptitudes. ¿Qué hace falta en una persona, en un alumno que quiera integrarse en el campo de la patología? Pues hace falta que sea observador, que tenga un cierto concepto del orden, que sea capaz de articular correctamente las secuencias. Eso está emparentado también con tener pues cierta capacidad de lógica. La lógica constructiva no deja de ser una parte del sentido común. Que sea minucioso, que es una aptitud que combina con la observación, y que luego tenga la capacidad de aplicar correctamente los conocimientos de sus fases sucesivas de formación, ¿no? Del grado y del posgrado. En este sentido, nuestro trabajo es muy parecido al de los investigadores de series tan conocidas como los de CSI, ¿no? Los investigadores de la escena del crimen, puesto que nosotros, los especialistas en patología, lo que hacemos es recorrer en sentido inverso la secuencia de un problema. Nosotros nos encontramos con el daño, nos encontramos con el defecto ya causado, y tenemos que reconstruir los pasos temporales hasta el origen, la causa y el origen de ese daño, para poderle dar una correcta solución. Así que en ese sentido es muy parecido. ¿Qué tipos de daños nos podemos encontrar en edificaciones? Bueno, causados por muchos elementos. Algunos elementos son de la propia naturaleza y son ajenos a labores humanas. O puede ser el tema de los terremotos. Me comentaba el doctor González que hacía unas horas habían sentido en la cercanía de la frontera con Perú de un terremoto de 6,9, que ya es un grado en la escala de Richter bastante significativo. Estas son imágenes de un terremoto que hubo en Lorca hace unos años, a unos 60 kilómetros de mi ciudad, que también causó muchos daños, aunque fue solo de escala 4,7. Lo que pasa es que las escalas de los terremotos, en concreto la de Richter, lo que representan es la liberación de energía, y en este caso el terremoto tuvo un epicentro muy superficial, tan solo a 2 kilómetros de la superficie, lo que hizo que causara muchos daños en muchas edificaciones y un total de 9 fallecimientos. Hay otros daños que están causados por accidentes. Este es el caso de un rascacielos de los años 70 en Madrid, que
hace una década, una noche de un fin de semana, por motivos que están en una investigación todavía no del todo determinados, pero parece ser que los equipos de limpieza, algún cigarrillo mal apagado y tal, pues causó el incendio y la destrucción de todo el edificio. Hay otros daños que sí son más, donde hay más intervención directa del hombre, como puede ser el tema de las guerras. A la izquierda hay una imagen de una iglesia de un pueblo bombardeado en la Guerra Civil Española y a la derecha la imagen de un edificio en el centro de Varsovia con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y luego hay pues daños mucho más cotidianos que se manifiestan de una manera mucho más habitual en la superficie y en las visiones habituales que tenemos de nuestro entorno, que pueden ser pues los temas de desprendimientos, de roturas, de humedades, procesos de oxidación con la subsiguiente afección a elementos de cerramiento, procesos de degradación de armaduras en el hormigón, en el concreto, o como el caso de la derecha, que ocurrió en un edificio de playa hace año y medio aquí en mi región, de una fatiga de unos elementos de voladizo que fueron apilándose uno contra otro, como resulta en la fotografía. Y en otro tipo de estructuras más antiguas, pues ven aquí unos casos en estructuras de madera, o la afección de daños de origen estructural que tienen luego sobre cerramientos, como pueden ser en estas imágenes, sobre todo en la de la con los arcos que denotan una cesión en el centro del vano de esa viga que está marcando unas deformaciones excesivas de flecha y dando una serie de daños. A veces también esos daños se producen por empujes o deslizamientos de los terrenos. Nosotros, al no tener un régimen de lluvias excesivamente importante, no tenemos muchos de estos casos de deslizamientos, pero algún caso de empuje, en este caso de un talud demasiado vertical y con unos drenajes, como ustedes pueden ver, dispuestos de una manera muy poco adecuada, pues han causado estos desprendimientos. Decía que hay que volverse observador y minucioso y ser capaz de, con los equipos habituales que tenemos, hoy en día tenemos pues hasta en los celulares unas cámaras fantásticas, pues el poder descubrir una fisura que se puede producir en una quinta o sexta planta y de empuje de un pilar metálico, incluso un ladrillo que tiene unas posibilidades de desprendimiento importantes. ¿Cuál es el sistema de trabajo? Bueno, tenemos que hacer una toma de datos en el despacho, en el gabinete. Hay que hacer inspecciones organolépticas, es decir, basada en los sentidos, en la vista, en el tacto, en el olfato, en el oído, documentación fotográfica, distintas pruebas y ensayos, y luego proceder a una investigación y a una interrelación de esos datos. De una manera algo más exhaustiva, aquí tenemos una lista donde se aconseja que esa investigación debe hacerse en muchas áreas,
pues desde el punto de vista de fotografías y estudios en bancos públicos que nos pueden dar información sobre años anteriores, hasta entrevistas con posibles testigos o posibles usuarios de los edificios que nos puedan relatar sucesos que le hayan pasado a la construcción y que pueden servirnos de elemento de dato significativo a la hora de encontrar una causa. También es importante estudiar la normativa de afección en las fechas que correspondan. Nada más descalificador para un perito, para un especialista en patología, que intente aplicar normativa mucho más evolucionada, normativa más moderna a edificaciones antiguas que lógicamente se hicieron con los conocimientos y con la legislación que estaba en su momento en vigor. ¿Qué tipo de instrumentación y qué tipo de auscultación? Bueno, pues tenemos muchas, tenemos medios auxiliares, tenemos manera de colocar testigos, de colocar fisurómetros y poder distinguir la evolución de una fisura, de una grieta. Y bueno, como ya decía, siempre es importante conocer la historia, conocer los antecedentes del objeto en cuestión, porque a veces nos podemos encontrar con orígenes interesantes, pues por ejemplo, pues edificios apoyados en cimentaciones antiguas, donde pues ha habido un descenso donde se carecía de esa cimentación antigua, o pérdidas en los sistemas de saneamiento o de abastecimiento de agua que han causado remociones del terreno o un exceso de presencia de agua. En fin, hay multitud de datos que pueden avalar todas estas hipótesis sobre las causas. En cuanto a pruebas y ensayos, pues tenemos desde las más simples hasta algunas de última tecnología y muy novedosas. Pues, por ejemplo, ya nosotros utilizamos con cierta manera habitual ya algunas técnicas no invasivas, como puede ser las tomografías para detectar discontinuidades en el terreno sin necesidad de hacer catas o prospecciones, o incluso pues en algunos cerramientos, en algunos elementos constructivos, utilizar microcámaras, al igual que también en el mundo sanitario pues se utilizan en laparoscopias y en pequeñas intervenciones ambulatorias, cámaras pues de 2 milímetros que llevan incorporada una luz LED que nos dan fotografías y vídeos sobre lo que ocurre en el trasdos de los cerramientos. ¿Qué tipos de lesiones? Pues tenemos varios tipos y tenemos varios ámbitos, ¿no? Puede haber roturas, desprendimientos, daños o deficiencias, y los ámbitos pueden ser que afecten a la estructura, que afecten solamente a la funcionalidad o habitabilidad de los edificios, o que sean meramente estéticos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un daño estructural, en concreto de la degradación de unos elementos de hormigón, de concreto, donde la falta de recubrimiento excesivamente superficial, las armaduras en un ambiente marino muy agresivo, ha hecho que enseguida se hayan oxidado y que hayan empujado, hayan desprendido la capa de recubrimiento, tanto en el voladizo de la terraza del balcón como en este soporte. O tenemos aquí esta presencia de humedades de capilaridad, claramente marcado en este edificio antiguo, o defectos de funcionalidad, como puede ser en un aparcamiento subterráneo, en un garaje subterráneo, temas de filtraciones, bien por el nivel freático o por rotura de algunas instalaciones, o daños meramente de acabados, como puede ser el desprendimiento de azulejos de este pabellón.
Una de las fases más interesantes es el diagnóstico, para el cual tenemos que llegar a las causas y al origen. Las causas pueden ser directas o indirectas y es tan importante distinguir la causa como distinguir el origen. Explico, aquí tenemos el techo de un garaje donde la causa del daño son unas filtraciones de agua pluvial, de agua de lluvia, por la junta de dilatación estructural, pero el origen estriba en, como ustedes pueden ver, el tratamiento del sellado de esa junta, donde le han crecido numerosos elementos vegetales, indica que ha habido un origen defectuoso del mantenimiento de ese sellado. O en el caso de esta filtración de nivel freático en otro sótano, en otro garaje, hay un defecto de diseño en el origen al haber introducido la junta estructural hasta el nivel del sótano, donde no va a haber diferencias de temperatura y entonces pues no va a haber dilataciones y sin embargo hay una junta por donde entra libremente el agua. Otros casos de defectos de diseño, cuando tenemos paños excesivos de ladrillo, de cerámica, sin juntas de expansión, sin juntas de dilatación, o cuando el paño longitudinal es mucho más largo que el testero y hay una serie de empujes por acciones reológicas. Lógicamente, la parte más importante de una patología es estipular el riesgo que esto implica para los usuarios o para tanto del interior del edificio como para los que puedan recaer en la vía pública. Es decir, el peligro que pueda haber hacia las personas, hacia los bienes, la posibilidad de que esos daños en un futuro vayan degradándose más y se vayan incrementando o afectando a nuevos elementos y si hace falta incluir unas medidas provisionales que pueden ir desde un apuntalamiento provisional hasta el desalojo de una edificación. Aquí tienen el caso de otros daños estructurales, de unos elementos de hormigón también con procesos de oxidación en las armaduras que no son excesivamente importantes desde el punto de vista de la estabilidad del edificio, porque además se producen en la última planta, pero sí que dejan suelto una serie de elementos que resulta que en la parte inferior de este edificio pues hay una cafetería, hay una calle por la que pasan continuamente personas y eso sí que hay que establecer qué peligro tiene esto o en el caso de llegar a un extremo, si hace falta incluso pues un aporte de una estructura auxiliar que nos ayude a sostener el edificio si es que hay que mantenerlo. Luego finalmente vendría la propuesta de recuperación en sus distintos grados. O hacemos una reparación, que sería el grado menor de intervención, de actuación, para devolver a la capacidad anterior a la producción de la lesión. El refuerzo si hubiera que incrementar esas cualidades de seguridad o la restauración o rehabilitación del edificio. Bueno, pues aquí tienen unos casos más en el interior de edificios, de esos procesos de oxidación de armaduras, donde pues a base de unos morteros y de una pasivación del acero se puede llegar a una simple reparación, o el caso de algunos refuerzos, en este caso de recalce de cimientos con micropilotaje, o en el caso de una rehabilitación como este edificio que tenía ya unos 40 años, con unas alturas importantes, donde se vio la posibilidad de aprovechar la geometría del edificio y rehabilitarlo incorporando nuevas funcionalidades, en este caso incluso una planta intermedia, generando nuevos cimientos
y generando, aquí ven de color azul los antiguos perfiles metálicos empresillados y esta nueva estructura generando una entreplanta y dotando al edificio de una nueva dimensión funcional. Por supuesto, otra de las cuestiones que aprendemos en el campo de la patología es a todas las causas y los orígenes defectuosos que hemos visto en una serie de elementos, tratar de prevenirlos tanto con mejoras en fase de proyecto como durante la ejecución de la obra o en la conservación durante la vida útil. Es decir, cómo luego somos capaces de poder prever que va a haber elementos más expuestos a la carbonatación y a los procesos de oxidación, y entonces a lo mejor tenemos que incrementar los recubrimientos o tenemos que dotarlos de goterones para que el agua de lluvia no recorra todo el elemento y se filtre, o como incluso en elementos de mampostería trabajar con determinados morteros de reparación o con determinados pavimentos impermeables incrementan los problemas de capilaridad. Por último, ¿qué áreas de trabajo nos va a aportar estos conocimientos de patología y conseguirnos un diploma o una acreditación en este tipo de maestrías? Bueno, en el caso de la patología, la inspección y el control de obras, el poder hacer informes y dictámenes valorados, la reparación de construcciones, la rehabilitación, que sería añadirles además funciones diferentes, e incluso la restauración monumental. En el caso de España, desde el 2011, hay una normativa que nos obliga a los edificios antiguos, dependiendo de las zonas, entre los 20 y 50 años de antigüedad, ir empezando a hacer informes de la seguridad estructural y de otros campos en todos los edificios, pero también de cara a esa conservación y a ese mantenimiento de los edificios se está empezando también a desarrollar la profesión del Facility Management como conservador de los edificios, ya no solo a nivel de instalaciones, que lo hacían pues las ingenierías industriales, sino también a nivel de la conservación estructural y la conservación arquitectónica de obra civil del edificio. Por último, quiero enseñarle un par de trabajos en los que hemos disfrutado. Uno de ellos ya está terminado y otro está en pleno proceso de trabajo, de restauración monumental. Uno es un edificio que obtuvo un premio nacional de arquitectura en el que participó Rafael Moneo y otro arquitecto ya fallecido, que es donde está la sede del Instituto de Cultura Española del Ministerio de Cultura, el IPCE, que tuvimos la oportunidad de ganar un concurso para restaurar los elementos arquitectónicos de concreto, que son todas estas costillares. Ahí ven, bueno, esta sería la primera diapositiva. Todos estos elementos estaban ya carbonatados y disgregados. Además, originariamente tenían redondos de gran calibre, redondos del 32, del 25, y se han sustituido por redondos de menor calibre, manteniendo la sección y con elementos de pasivación y de reconstrucción de las nervaduras. Y por último, estamos en proceso de restaurar una parte de un castillo medieval del siglo XI, que son estas estructuras murarias, en el cual los que
estén escuchando de Cochabamba les será familiar. También tenemos aquí una escultura de un Cristo que corona este monte, que está a unos 6 kilómetros de mi ciudad. Y la diferencia es que tiene 70 metros de farallón, de montaña prácticamente vertical. Y aquí desarrollamos un trabajo muy específico de hacer unas fichas de patología que nos pudieran servir luego para fichas de intervención y poder llegar a hacer unos planos de determinación de lesiones y unos planos de intervención para recuperar todas estas estructuras murarias desde el punto de vista monumental con todas las garantías, incluyendo también los refuerzos de las zonas de cimentación que se han perdido por falta de apoyo en las rocas, porque ha habido a lo largo de esos últimos 10 siglos de desprendimientos. Y bueno, este es el panorama general que les quería mostrar sobre el mundo de las patologías. Evidentemente tenemos muchísimas cosas que ver, muchísimos elementos que diseccionar, tanto en estructura metálica como en estructuras de concreto, en distintos supuestos de cálculo y en distintas afecciones que hacen sobre otros elementos constructivos. A partir de aquí quedo a la disposición de los participantes para responder en la medida de lo posible a las cuestiones o preguntas que tengan a bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a esperar a que los participantes nos hagan las consultas. Tenemos la primera. Bueno, ¿el curso incluye metodología de demolición? Tal vez el doctor Germán también nos puede ayudar con esta consulta. Sí, en realidad se tiene, respondiendo al participante, un módulo de recuperación estructural, ¿no es cierto?, en la cual se trata varios aspectos, en realidad, y metodologías para restituir, en realidad, la estructura, ¿no? Entonces, se tiene considerado parte, digamos, de sus módulos. Gracias, doctor. Tenemos la consulta de Dorian. Buenas noches. ¿Qué normativa en patología sería más aplicable en Bolivia o cuál sería la más recomendable? Bueno, la normativa sobre intervención en patología es muy escasa y en general excesivamente teórica, porque al igual que dicen los médicos, no hay enfermedades sino enfermos y no hay daños generalizados, aparte de los típicos de oxidaciones y de descalces. En realidad sí que hay metodología aplicable. En España tenemos una en el Código Técnico de la Edificación, publicado en el 2006, y ahora el Código Estructural del 2021 nos ha ampliado esa metodología para establecer un marco, porque en realidad lo que se trata es de acercarnos al problema con unas bases, pero realmente será cuestión de tratar cada caso en concreto, cada edificio en concreto, aunque lógicamente hay unos criterios generales para solucionar determinados defectos o determinadas lesiones en la construcción. Se trata más bien de una metodología más que de una instrucción. Gracias, doctor. Tenemos la consulta de Daniel. Los daños por humedad y filtraciones en sótanos, muros de contención u otros elementos de hormigón armado, ¿qué grado de riesgo pueden representar para una estructura? Vamos a ver. Gran parte cuando se trabaja en hacer sótanos con muros de hormigón y losas de hormigón o de concreto armado, ya se tiene conciencia de que va a haber filtraciones en el trasdós del muro.
bien por pluviales, bien por fluctuaciones del nivel freático. Nosotros tenemos un problema en Murcia que se llama subsidencia, y es que hemos llegado a tener diferencias del nivel freático, subidas y bajadas de más de 6 metros. Eso ha provocado, lógicamente, descensos en algunas edificaciones y descensos diferenciales que han llevado a patologías importantes. Respecto del daño que le pueden hacer al propio elemento es la disminución de la vida útil. Los hormigones sufren unos procesos de carbonatación y de incremento de los poros. Las armaduras de acero tienen, lógicamente, una predisposición a la corrosión al entrar en contacto con el oxígeno, bien sea el del aire o bien sea el del agua, y lógicamente lo que ocurre es que se disminuye la vida útil. Aunque en general con las secciones con las que trabajamos en los cálculos y los coeficientes de seguridad que empleamos, para una vida útil normal no suelen ser determinantes. Pero, como les decía al principio, lo que se trata es de tratar de conservar lo mejor posible las edificaciones que tenemos. Gracias, doctor. Tengo una consulta de Juan Carlos Ticona. ¿Qué bibliografía recomienda para esta materia? Bueno, pues tenemos decenas y decenas de libros, de artículos, y bueno, a lo largo de la mayoría de las materias se irán disponiendo las que sean más, le puedo decir que, por ejemplo, son destructivos en el caso, por ejemplo, de ultrasonidos tenemos 3 o 4 artículos publicados, pues en la Francisco José de Caldas de Colombia, también en otra que se llama Hormigón y Acero aquí en España. La bibliografía es muy extensa y cada uno de los módulos de la maestría llevará aparejado un importante número de referencias. Gracias, doctor. Relacionada a la anterior pregunta, ¿se podrá ver algo de patología en puentes en la maestría? Sí, claro, por supuesto. Sobre todo las afecciones principales que puedan derivarse de los sistemas de sustentación, tanto de los elementos tensores o del tablero, claro, por supuesto. Perfecto, y vamos con la última pregunta de Marcelo. Una estructura armado que fue sometida a acción sísmica y debido a esta se tiene exposición de armaduras por desprendimiento de recubrimiento solamente. ¿Qué medidas se puede tomar para volver a disponer el recubrimiento? Cuando tenemos un movimiento sísmico, un terremoto que ha causado esos daños en una estructura, hay que ser muy meticuloso, muy minucioso a la hora de exactamente evaluar si solamente ha trabajado en desprender el recubrimiento del hormigón o hay alguna otra tensión que ha afectado a las armaduras. Habría que hacer algunos ensayos para ver exactamente probetas al hormigón y alguna determinación del estado de las armaduras, porque lo normal es ir a algún tipo de refuerzo, bien con un empresillado metálico, bien con fibras de carbono. Los movimientos sísmicos, la apariencia exterior muchas veces no nos deja comprender bien el daño interior de la pieza. Doctor, bueno, tenemos varias consultas, hay bastante interés en el tema. Si me permite, le voy a hacer una consulta más. Es de Omar Arias. El edificio Windsor en Madrid, la que mencionó en su exposición, ¿fueron afectadas su cimentación como para demolerla entera o se demolió solo unos determinados pisos? Toda entera. Lo que pasa que
en este edificio había una concurrencia de problemas porque parece, las casualidades a veces parece que se concitan es un edificio que se quería vender, que tenía alquileres antiguos, que una cadena, el Corte Inglés, que es una cadena de grandes superficies, quería comprarlo, que había un montón de empresas de auditorías económicas con un montón de empresas grandes que estaban fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda, y todo se concita, y un sábado por la noche a las 3 de la mañana arde sin ninguna víctima. Pues no, el edificio lo tiraron entero, construyeron uno más alto, al margen de que probablemente a lo mejor no hubiera hecho falta de ver más de un tercio del edificio, pero otras fuerzas económicas ayudaron a que tuviera que demolerse entero. Muchísimas gracias, doctor, por todo su conocimiento en la noche de hoy. Voy a ceder la palabra al doctor Germán para poder dar unas palabras también en el webinar. Sí, muchas gracias, Adriana. Muy agradecido, Francisco, por la participación y por la excelente exposición. Y con seguridad hay muchas dudas para todos aquellos que obviamente que están interesados, ¿no es cierto?, en la parte estructural. Los daños provocados, como sucedió hoy, por ejemplo, en nuestro vecino Perú, hace que se pueda dar mayor importancia precisamente ya desde la parte inicial en el diseño, ¿no es cierto? Y lógicamente, pues, tomar las previsiones ya construidas en cualquier tipo de estructura civil, no solamente edificios, sino estructuras especiales como puentes. Sin embargo, pues también necesitan a lo largo del tiempo un monitoreo y obviamente un seguimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Porque las estructuras a lo largo del tiempo se van degradando y lógicamente necesitan intervención y recuperación, ¿no? Muy bien, entonces todas estas temáticas claramente se va a ir exponiendo, ¿no es cierto? Y a lo largo de la maestría ya mencionábamos que hay diferentes profesionales, muchos formados en países también con mucha actividad sísmica, como es Japón, ¿no? Y hay muchos profesionales que también nos van a transmitir esas experiencias delicadamente, específicamente en el área, ¿no? Muy bien, muchas gracias nuevamente, Francisco, por la exposición, y les invitamos para que sean partícipes de esta nueva maestría. Y voy a dar, por último, paso a Raúl Bocal para que haga alguna complementación sobre el curso, sobre todo la información que seguramente muchos están requiriendo, y obviamente les van a dar todos los datos. Muchas gracias, Francisco. Es un placer estar con vosotros. Adelante, Raúl. Gracias, doctor. Nuevamente agradecer a nuestro panelista invitado, agradecer también el apoyo técnico de Adriana y de otras personas que nos apoyan siempre tras cámaras. Nuevamente hacer la invitación justamente para que se inscriban a la maestría. Estamos sumando formularios poco a poco, el inicio ya va a estar próximo, y el inicio justamente depende de sus inscripciones. Entonces tienen ya en el chat, y también les he dejado mi número, es el WhatsApp 720-13-899, cualquier consulta directamente por este medio. Muchas gracias. Recording stopped.